Sean todos bienvenidos a este video tutorial. Antes de comenzar nos presentamos. Somos Daniela y Camila, estudiantes de la licenciatura en Diseño Industrial Textil de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Esta tarea es realizada en el marco de nuestro trabajo final de grado, el cual consta de la creación de una línea de contenedores para el hogar realizada a partir de paraguas rotos o en desuso, favoreciendo así a disminuir los residuos que año a año son descartados contaminando el medio ambiente. Este proyecto cuenta de 3 videos tutoriales en los cuales daremos a conocer el paso a paso para la transformación de distintos tipos de paraguas averiados reutilizando sus componentes textiles y metálicos, dándoles una nueva funcionalidad. En la descripción tendrán el link a los distintos videos. Los invitamos a visualizarlos. Dicho esto, comenzamos. Los materiales que necesitamos son un paraguas recto en desuso para reutilizar e hilos al tono. Las herramientas que precisamos son taladro con mecha para metal de 4 milímetros, sierra de mano, lija, pinzas alicates, destornillador, alfileres, centímetro, tijeras para papel y para tela, descosedor o tijeretín, lapicera o marcador, tiza, reglas y escuadra, plancha y máquina de coser. Es importante conocer las partes que conforman un paraguas para entender la terminología usada en el video. Cada paraguas recto está formado por un puño o mango, un bastón, 2 pestañas, un corredor, 8 o 16 rayos, varillas y tacos de varillas, una contera y una pieza de textil de poliéster formada por 8 o 16 triángulos, dependiendo del tipo de paraguas que tengas. En la cajita de descripción anexamos un archivo donde se detalla qué piezas salen de cada paraguas y los nombres de las mismas. Sugerimos tenerlo a mano y consultarlo si surgen dudas a lo largo del tutorial. Comenzamos retirando todos los tacos de las varillas. Con un tijeretino descosedor cortamos los hilos que unen el textil a las varillas. Luego, con ayuda de un destornillador o alguna herramienta que sirva de palanca, quitamos la contera. De esta forma conseguimos separar la estructura del textil. Ahora procedimos a separar los tacos de las varillas del textil cortando los hilos que los unen. Repetimos el procedimiento hasta retirarlos todos y reservamos 2 para utilizarlos más adelante. Luego descosemos las uniones de las piezas textiles que conforman el paraguas, cortamos uno de los hilos y tiramos de él para deshacer la costura de una forma más ágil. Ahora separamos las varillas del bastón ayudándonos con una pinza alicate. Desenroscamos el alambre que une los rayos y lo extraemos del corredor. Luego realizamos el mismo procedimiento con el alambre que une las varillas en el extremo superior del paraguas. Reservamos el bastón para trabajarlo en un momento y proseguimos a retirar los alambres. En este caso obtenemos 16 varillas y rayos ya que utilizamos un paraguas reforzado. Si reutilizas un paraguas común obtendrás 8. Cabe destacar que las varillas usadas para este contenedor forman parte de los sobrantes de uno de los paraguas reutilizados para el modelo Terra. En la cajita de descripción anexamos un archivo que explica el desglose de piezas y de dónde se extraen las mismas. Ahora trabajaremos con una varilla del paraguas. Utilizando una pinza alicate cortamos uno de sus extremos un poco antes de la unión del rayo. En dicha sección medimos 25 centímetros y cortamos. Repetimos este procedimiento con otra de las varillas. Si tienes una moladora puedes usarla para realizar este paso y así obtener un mejor acabado. De esta forma creamos las piezas a las que llamaremos gama. Luego con ayuda de una pinza apretamos una de las piezas de forma uniforme con el fin de hacerla más fina. Cuando la hayamos realizado comenzamos a introducir esa pieza dentro de la otra. Conseguiremos así una varilla más resistente a la que llamaremos G, que se utilizará a la hora del ensamblado. Ahora trabajaremos con el bastón para separar el mango o puño. Con ayuda de una sierra manual comenzamos a cortar el caño de aluminio al ras de la unión entre este y el mango. Si tienes una moladora puedes usarla para agilizar este proceso. Luego en la cara interior del mango marcamos a 1 centímetro desde abajo. En la parte exterior a 1,5 centímetros para definir el lugar donde se hará la perforación. Con un taladro comenzamos a realizarla teniendo en cuenta que la misma atraviesa el mango de arriba hacia abajo, para que la vuelta del mismo quede dispuesta de forma paralela a dicho orificio. Debes tener en cuenta que la mecha debe entrar y salir coincidiendo en los 2 puntos que marcamos previamente.
La perforación es realizada de esta forma para que se neutralice la inclinación que se genera cuando el mango es colgado. De otro modo, lo que coloquemos en la misma no quedaría recto. Utilizamos una mecha para metal de 4 milímetros, pero esto dependerá del material con el que esté hecho el mango de tu paraguas y del diámetro que quieras realizar la perforación. Ahora trazamos una línea con marcador en toda la circunferencia del mango, pasando unos milímetros por debajo de ambas perforaciones. Y cortamos con una sierra manual o amoladora. Luego lijamos para emprolijar los bordes y quitarles el filo. De esta forma terminamos con la creación de las piezas estructurales. Cabe destacar que en este video se aprecian distintos colores de varillas y textil. Esto se debe a la gran recolección de paraguas que obtuvimos y al proceso experimental que transitamos. Hecha esta aclaración, comenzamos a trabajar con el textil. En la descripción del video podrán encontrar el archivo PDF de la moldería en tamaño real. Sugerimos imprimir a escala 100% para que de esta forma se mantengan las medidas. Cortamos los moldes y comenzamos a unir las piezas con cinta pero al lado del revés, respetando su numeración. De esta forma obtenemos una pieza A delantera, una trasera llamada B, la pieza C y también la D para los bolsillos. Cabe destacar que en cada molde se indica el número de piezas a cortar, el sentido del hilo y los piquetes que delimitan el lugar por donde coser y en los cuales colocar los bolsillos. Utilizaremos 3 piezas textiles del paraguas reforzado y 2 del paraguas recto. Las piezas triangulares floreadas son más angostas ya que pertenecen al reforzado y su textil se divide en 16 piezas en vez de 8. De aquí la diferencia de tamaño. Este modelo puede hacerse solo con un paraguas, pero en este caso aprovechamos los textiles usados para el resto de la línea de contenedores y así poder obtener contrastes de colores en el diseño. Como se puede observar, las piezas triangulares tienen una curvatura en sus lados, lo que permite que el textil se adapte a la estructura del paraguas. En este caso debemos convertir estas curvas en rectas para que a la hora de coser se obtengan uniones derechas. Para rectificar las piezas textiles trazamos una línea recta desde sus vértices ayudándonos con una regla. Luego cortamos por dichas marcas. Una vez que hayamos repetido el procedimiento de rectificado con el triángulo blanco, lo doblamos a la mitad, planchamos con vapor para marcar la línea media y cortamos guiándonos por ella. Luego colocamos la mitad del triángulo que recién cortamos sobre el molde, de la forma que se observa, y comenzamos a calcar una de las líneas transversales que atraviesa el molde. Aprovechamos a marcar también la guía y piquetes del centímetro de costura. Repasamos la línea transversal asegurándonos que quede recta y cortamos por ella. Realizamos costura overlock o zigzag en los laterales para que no se deshilachen y repetimos el mismo procedimiento con la otra mitad del triángulo blanco, pero ubicándolo del otro lado del molde. Colocamos entre medio de las piezas blancas el triángulo floreado invertido y marcamos el centímetro de costura como guía en ambos lados. Luego fijamos con un alfiler la punta del triángulo haciéndola coincidir con el molde. Ahora enfrentamos los derechos de una de las piezas blancas con la floreada y las unimos con alfileres de esta manera. Repetimos el procedimiento con el textil del otro lateral. Unimos con puntada recta por ambos lados donde colocamos los alfileres respetando el centímetro de costura. Por último cosemos entre sí en la parte de abajo donde se juntan ambas piezas blancas. Realizamos una costura recta, cortamos los excedentes de hilo y quitamos los alfileres. Previamente puedes realizar un hilván para asegurar que queden perfectamente unidas. Luego, por el lado al revés de la pieza, planchamos las costuras, dejando el margen de las mismas hacia adentro para que no se transparente en el textil blanco. También planchamos por el derecho, en ambos casos con vapor para no estropear el textil. Repetimos todos los pasos anteriores de rectificado, calcado, corte y costura hasta conseguir 2 piezas iguales que serán las bases para cortar parte de la moldería. Sobre una de las piezas textil base colocamos los moldes C y B con alfileres. En el caso de la pieza B, que será la parte trasera del contenedor, hacemos coincidir las líneas de la moldería y del diseño logrado en el textil. La pieza C se coloca en la parte superior sobre el textil floreado. Comenzamos a marcar el contorno de los moldes con tiza.
Remarcamos también los piquetes. Luego cortamos por las líneas. Repetimos el procedimiento con el otro textil base, marcamos y cortamos en él la pieza A delantera. Ahora pasamos a trabajar sobre la pieza textil triangular floreada que nos queda. Colocamos con alfileres el molde de la pieza D y lo marcamos con tiza 2 veces sobre el textil para realizar los bolsillos, acordándonos de remarcar los piquetes. Retiramos los alfileres y continuamos las marcas de los piquetes hacia adentro. Por último, cortamos ambas piezas. De esta forma tenemos todas las piezas listas para confeccionar. Previamente realizamos las líneas de costura con lapicera borrable por medio de calor para que se visualicen mejor en el video. Recordamos que los piquetes serán los que delimiten estas líneas. También hicimos el dobladillo doble en uno de los laterales y ahora lo haremos en el otro. Comenzamos doblando medio centímetro hacia adentro, haciéndolo coincidir con la línea. Planchamos y doblamos nuevamente medio centímetro. Y volvemos a planchar. Repetimos este procedimiento en todo el lado y aseguramos con alfileres. Luego realizamos un pespunte con costura recta sobre el dobladillo para fijarlo. Retiramos los alfileres a medida que vamos cosiendo. Después planchamos con vapor por ambos lados. Repetimos el procedimiento de realización de dobladillos dobles en la otra pieza, hasta obtener la delantera y trasera del contenedor con sus dobladillos terminados. Ahora pasamos a trabajar con una de las piezas D a la cual previamente le realizamos overlock en todo el contorno. Comenzamos doblando el centímetro de costura de uno de sus lados hacia adentro y planchamos. Repetimos el mismo procedimiento con el otro lateral y con la parte de abajo del bolsillo. En el lado superior planchamos para realizar el dobladillo doble. Procedimos a hacer un pespunte a pie de máquina sobre el dobladillo del bolsillo. Rematamos y cortamos los excedentes de hilo. Repetimos el mismo procedimiento hasta obtener las 2 piezas D o bolsillos prontos para colocar. Hacemos coincidir los vértices de uno de los bolsillos con los 4 piquetes ubicados en la pieza trasera y los sujetamos con alfileres. Luego colocamos el otro de la misma forma sobre los demás piquetes. Comenzamos a realizar un pespunte recto sobre uno de los bolsillos. Al momento de coser las esquinas, se sugiere bajar la aguja y luego girar la tela para que se haga en una sola costura. Se debe rematar siempre al comienzo y al final. Después de haber hecho el pespunte sobre ambos bolsillos, debería quedar de esta forma. Reservamos esta parte un momento. Ahora trabajaremos sobre la pieza C, a la cual previamente le hicimos dobladillos dobles en sus lados más cortos y overlock en los otros 2. Pasamos a doblar ambos márgenes de costura hacia adentro y los planchamos. Uniremos ahora la pieza C con la trasera y delantera. En primer lugar, hacemos coincidir la pieza trasera con el lado de C que también tiene los piquetes de la abertura por donde se introducirá posteriormente el mango. Enfrentamos los derechos de ambas piezas y unimos con alfileres. Luego repetimos el mismo procedimiento, pero esta vez juntando el otro lado de la pieza C con la delantera. Comenzamos uniendo mediante costura recta las piezas B y C. Cuando llegamos al primer piquete rematamos y cortamos los excedentes de hilo. Dejamos sin coser el espacio entre los piquetes. Y volvemos a realizar otra costura desde el segundo hasta el final. Luego pasamos a unir las piezas C y A, pero esta vez se cose todo al lado, sin dejar ninguna abertura. Una vez hayamos hecho las costuras, planchamos con vapor los márgenes de la forma que se puede observar. Después doblamos sobre la costura que posee la abertura y planchamos sobre el derecho del textil. Aseguramos con alfileres la pieza delantera y trasera sobre la línea de unión. Por último, realizamos un pespunte con recta a unos milímetros. Si prefieres, puedes hilvanar previamente para minimizar los errores en las costuras. Esto aplica para todo el proceso. Una vez hecho el pespunte, planchamos por ambos lados. Después damos vuelta el textil, dejando el revés hacia afuera.
Unimos con alfileres el lado inferior de las piezas delantera y trasera, enfrentando sus derechos. Luego las cosemos con recta, rematamos, cortamos los excedentes de hilo y retiramos los alfileres. También realizamos overlock o zigzag en los márgenes de costura para que no se deshilachen y planchamos. Damos vuelta el textil y volvemos a planchar, esta vez por el derecho de la tela, acomodando bien las piezas. Y las aseguramos con alfileres para luego realizar un pespunte. Después hacemos coincidir las líneas divisorias ubicadas en la parte trasera y delantera y las unimos con alfileres. Cabe destacar que marcamos dichas líneas para visualizarlas, pero estas se delimitan gracias a los piquetes. Como podrás observar, el textil de la pieza delantera no queda estirado ya que es más largo. Cosemos con costura recta sobre ambas líneas y realizamos el pespunte en la parte inferior del contenedor. Una vez hechas todas las costuras, planchamos sobre ellas con vapor para eliminar las líneas de lapicera. De esta manera hemos terminado la confección del organizador textil y pasamos a ensamblar todas sus piezas. En primer lugar, colocamos el mango en el orificio del contenedor, teniendo la precaución de disponerlo en esta dirección. Luego introducimos la varilla dentro de la jareta formada y la hacemos pasar por la perforación del mango. La deslizamos hasta que salga por el otro extremo e insertamos en la punta uno de los tacos de varilla. Al otro ya lo habíamos colocado previamente. De esta forma culminamos el ensamble de todo el contenedor. Como se puede apreciar, se desarma de forma sencilla, lo que facilita su almacenamiento y permite lavarlo en el momento que se desee. Cabe destacar que para la realización de los contenedores se tomó en cuenta el criterio de separabilidad, es decir, que se resolvió su elaboración con la menor cantidad de materiales ajenos al paraguas, para que una vez cumplida su vida útil, resulte sencillo la separación de sus componentes metálicos, plásticos y textiles para su futuro reciclaje o reutilización. En la cajita de descripción encontrarán sugerencias de lugares donde depositar dichos materiales. De esta forma llegamos al final de este video tutorial. Agradecemos su interés y esperamos les haya sido útil para poder convertir sus paraguas rotos o en desuso en objetos con una nueva funcionalidad. Los invitamos a seguir experimentando y descubriendo nuevas opciones para reutilizar estos materiales y así disminuir los desechos. Recuerda que cada acción, por más pequeña que sea, favorece el cuidado de nuestro planeta.